Bendiciones a todos mis hermanos apostólicos en el nombre de Jesús. Un gusto. Miren, el día de hoy vamos a tener este tema de live. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Obviamente nosotros vamos a llevarla en contra porque pues nosotros sabemos que pues Dios es un Dios único. La unicidad de Dios pues es bíblica. Y pues vamos a preguntarle a los trinitarios quién es el Padre de Jesucristo. Sabemos que, bueno, esta imagen es una imagen católica, pero más o menos sería como que lo que ellos creen. Entonces, pues vamos a estar abordando este tema. Compartan con sus trinitarios favoritos, los trinitarios que ustedes siguen, un trinitario que pues les gustaría que estuvieran hablando sobre este tema para ver ellos qué nos pueden decir referente a la enseñanza bíblica. Claro que sí. Déjenme, voy a compartir ahora con algunos hermanos por acá. Vamos a ver. Muchísimas gracias, hermano. Bendiciones. Y pues bueno, en esta transmisión vamos a ver, según los trinitarios, qué es lo que nos pueden decir, quién es el Padre de Jesucristo. ¿Quién es el Padre de Jesucristo según las Escrituras? Sabemos por los propios trinitarios que ellos creen que es una de las tres personas dentro de la Trinidad. Bueno, en este momento solamente tengo a dos porque el tema es este. Y pues vamos a ver ahorita qué nos dicen nuestros amigos trinitarios. Shalom, hermano Edison Ramírez, igualmente para ti. Hermana, ¿usted de dónde es? Pues yo soy nacida en Ciudad de México, de Tlatelolco, y pues vivo en el norte del país, pero soy de México. El Padre de Jesucristo es el creador de los cielos y la tierra. ¡Ándele! Eso está bien interesante. Vamos a aprender muchísimo. Pedrito dice, es el Espíritu Santo. ¡Ándele! Bíblico también. Tanto uno como lo otro. Entonces vamos a ir escudriñando un poquito este tema. Es lo mismo ir a ser trinitario o unicitario. No, verde, no es lo mismo. Entonces, mis amigos trinitarios, los que van llegando, el live se tratará sobre quién es el Padre de Jesucristo. Puros trinitarios van a subir. No van a subir ahorita hermanos unicitarios. Yo quiero tratar esto. Quiero ver qué respuestas me dan los trinitarios conforme a su enseñanza trinitaria. Yo soy trinitario. Julián, envía tu solicitud y con gusto nos puedes decir. Solamente va a ser una corta participación. Les pregunto quién es el Padre de Jesucristo. Tú das tu respuesta y seguimos con el siguiente. Yo no voy a objetar nada. Voy a escucharlos. ¿Qué es lo que presentan? ¿Cómo lo presentan? Y en base a ello, pues ya vamos a ir viendo si alguien se anima a ampliarlo un poquito más, pues vamos a ir viendo. Pero de primero quiero escuchar a algunos trinitarios. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Yo creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que Él es el único ser, el único que hay, que existe. Es lo que presenta la unicidad como único Dios, el Mesías, que es nuestro Todopoderoso. Pero yo quiero saber a ustedes, dentro de la Trinidad, ¿quién creen que es el Padre de Jesucristo? Aquí tenemos a Lestad Ryu. Vamos a preguntarle. Lestad. Hola, ¿cómo estás? Soy católico. ¿Cuenta como quiera la opinión? Claro que sí. Bueno, de hecho, los católicos es a quien les pertenece el dogma de la Trinidad. Entonces, claro que tu participación cuenta. Gracias, hermanita Iliana. El Señor Jesús te multiplique. Lestad, no sé cuál es tu nombre. Adelante. Jorge, ¿quién es el Padre de Jesucristo? El Padre lo conocemos como el Dios Todopoderoso, el que creó al mundo en 3 días. Y como cristianos sabemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. Cuando preguntan literalmente quién es Dios Padre, pues fue el que inspiró a Moisés de los 10 mandamientos. ¿Quién es? Un fuego, un viento, es simplemente alguien que está encima de todo. Y él fue el que pues mandó a Jesucristo para morir por nosotros y por nuestros pecados. Ok, Jorge. Bien, creo que enteramente tu respuesta me parece correcta. Sin embargo, yo te voy a hacer una siguiente pregunta. Si tú la quieres contestar o si la quieres reflexionar, pues ya me dices si tú quieres hacer una opinión sobre esto. Si tú me dices que el Padre de Jesucristo es Dios, el Todopoderoso, el Creador, pues quien envía a Jesucristo, esto es dentro de una única ontología, un único ser de Dios,
o exclusivamente de una de las tres personas de la Trinidad, porque tú no te pronunciaste referente a las tres personas. Entonces me gustaría que aclararas nada más esa parte. Adelante, Jorge. Lo que pasa es que el Dios pues fue el que estuvo al inicio de todos los tiempos. Y eso no lo puedes describir literalmente porque simplemente no tenemos una descripción de Dios. Dios lo podemos ver a como yo lo interpreto en la naturaleza. Ahorita yo estoy en clases de Biblia y justamente podemos ver a Dios, ver entre comillas, en la naturaleza, en, por ejemplo, en las estaciones. O sea, no sé si me explico, Irasama. O sea, el tema de Dios es que no lo puedes describir como una persona, porque no es una persona. Ese es el tema. O sea, Dios no es una persona. Es un ser que incluso nosotros los católicos y los que hemos estado estudiando la Biblia, lo poco, mucho que tenemos, sabemos que no podemos describir a Dios. Pero Dios es la naturaleza, son los ciclos por ejemplo, el frío, el calor, el día y la noche, cómo todo es tan perfecto, que no se pudo haber hecho por casualidad. O sea, eso es Dios, el que creó todo eso. Entonces, aquí si tú vas a entrar en un tema de quiero que me describas a Dios, es que no se puede. Porque Dios puede ser, por poner un ejemplo, agua, tierra, viento, fuego. Porque todo eso, inspirado por Dios, crea obras magníficas. Amén. Amén, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es que Dios, la Biblia enseña en Efesios que hay un solo Dios, el Creador. Yo obviamente no comparto, al igual que tú, la idea de que hay una persona, dos personas, tres personas. Yo no comparto eso. Sin embargo, yo sé que tú como católico lo deberías de creer. No me lo estás confesando igual en este momento, pero creo que espiritualmente el Señor te manda a saber que Él es tu Creador, que tienes un Salvador, y eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver dentro de la fe. Entonces te agradezco, Jorge, por tu participación. Voy a dejar que otras personas suban si gustas seguir la cuenta. Déjame cerrar el comentario ahorita con eso que dijiste, porque Dale. Nosotros como católicos te dio una descripción de Dios, eso es Dios. Claro. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios y junto con el Espíritu Santo se unen en uno solo. Son tres personas diferentes, el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios, pero proviniendo de Dios mismo, porque nadie lo hizo. El Hijo de Dios se hizo hombre, padeció como hombre, se enfermó como hombre y murió como hombre. Y eso lo vuelve un Dios. ¿Qué es un Dios? Ahí es donde debes de entrar, donde debe de entrar la pregunta, porque Dios, después de todo lo que te estoy comentando, muere como hombre. Al resucitar, ¿quién más ha resucitado? Además de los milagros que hizo, pero Él resucitó para unirse junto a Dios, y por eso se dice que está sentado a la derecha del Padre, porque Él es Dios Hijo, por eso se llama así. ¿Sale? Ok, bueno. Sí, no. Bueno, vamos a estar a favor y en contra, pero yo lo que quiero es escucharlos a ustedes, cómo ustedes conciben a Dios. Creo que tu respuesta sí es muy trinitaria. Debo reconocer que sí ha respetado ciertas cosas. Sin embargo, no es como que se unan, ya estaban unidos. Eso es como coexistencia y coigualdad y todo eso, pues sí, sería lo único que podría observar. Pero te agradezco, Jorge, por tu respuesta. Voy a dejar que otros trinitarios suban y vamos a ver qué es lo que nos van diciendo, cómo ellos lo van exponiendo para saber cómo podemos aclarar esta duda. ¿Quién es el Padre? Muchas gracias por dejarme participar. Saludos. No, gracias a ti. Muchísimas bendiciones por venir aquí a participar y siempre es un gusto conocerlos. Te agradezco. Igualmente. Bye. Vamos a ver nuestro siguiente trinitario. Solamente pueden subir trinitarios. Ok, aclaro. Si alguien conoce a John Félix y quiere venir a dar su respuesta, esta pregunta es en base a lo que Félix me preguntó en un comentario. Entonces, por eso es que estoy haciendo esta transmisión y vamos a escuchar qué es lo que creen los trinitarios. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Esa es la pregunta que los trinitarios nos tienen que responder el día de hoy. Así es que vamos a escucharlos y vamos a ver qué es lo que nos pueden decir.
Paciencia ahí los trinitarios que van enviando su solicitud. Solamente voy a subir trinitarios. Julián, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos. Es Julián, es Julián. Hola, ¿qué tal? Julián, Joven. Sí, bienvenido, gracias por ¿te respondo? participar. Adelante. Sí, ¿Quién es el Padre de bien. Jesucristo? Jehová, Jehová. El Padre de Jesucristo es Jehová. O sea, el Padre sería Jehová. Sí, Jesucristo no es Jehová. no. Ok. Bueno, te voy a dar unos 2 minutos para que tú nos expliques por qué el Padre de Jesucristo es Jehová. Adelante, Julián. Exacto. Gracias. 2 minutos, ¿verdad? Bien. Efesios capítulo 1, versículo 3. Déjame buscar una Biblia, espérate un momento. No tengo Biblia en mano. Si me da un chance, busca una Biblia, por favor. No, sí. Préstame tu Biblia, por favor. Dame un minuto, por favor, princesa. Dame un minuto. No me gusta leer la Biblia cuando estoy. Préstame la Biblia, por favor. Discúlpame, hermana. Ok. Ay, discúlpame. Bien. Voy a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3, y te explico. Según Efesios 1:3, dice la Biblia aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ya te digo, en el libro de Salmos capítulo 2, verso 7, dice que Jehová tiene un hijo. Salmos capítulo 2, verso 7. Termino ya con esta intervención para que tú me hagas la pregunta que tienes que hacerme. Bien, dice 2.7 de Salmo: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya, esa es te dio 2 pasajes bíblicos, ya, ahí ya tú puedes hacerme la pregunta que quieras. Ya yo lo que tengo que justificar por qué creemos lo que creemos, pero ya te di 2 pasajes. No, ok, Julián, estoy completamente de acuerdo. Solamente la única pregunta que me surgiría al que tú me respondas, que Jehová, o sea, Dios, es el Padre de Jesucristo. La pregunta que me surge sería saber si Jesucristo es ese mismo Dios o cómo es. Solamente eso No, es lo no. que podría surgir. Adelante. Ok, no es el mismo Dios porque en el capítulo 20:17 del libro de Juan, mira lo que dice Juan 20:17, te lo leo para que te respondo con este texto y luego tú me haces la otra pregunta. 20:17 de Juan, dice de la siguiente manera. Dice, Jesús le dijo, no me toques, eso fue a María, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo mismo dijo que tiene un Padre. Y si Jehová es Dios, ¿verdad? Que de hecho el nombre de Dios no es Jehová, pero como la Biblia latina fue influenciada por William Tyndale, ¿verdad? Uno de los reformadores de los años 1527 en adelante. Obviamente la forma latinizada del nombre de Dios de Yahweh, ¿verdad? El tetragramatrón, dice que Jehová en la latina, la Biblia latina, pero el Dios creador del Antiguo Testamento, el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, es el Padre de Jesucristo, porque obviamente Jesucristo habló del Dios del Antiguo Testamento como su Padre, lo vino a revelar de manera estrecha como el Abba de nosotros. Jesucristo dijo, yo tengo un Padre y voy a Él. Esa es mi respuesta para ti. Julián, tú eres trinitario, ¿verdad? Completamente, hasta la cebolla, como Muy dicen los bien. dominicanos aquí.
Muy bien, Julián. Pues creo que de momento sería todo lo que te podría yo preguntar según lo que tú nos explicaste. ¿Tú te das por satisfecho con este comentario o quieres añadir algo más? Solamente vamos a estar preguntando a los trinitarios. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Regálenos tap tap a la pantalla y compartan con otros trinitarios porque van a subir a responder. Adelante, Julián, si quieres añadir algo o te das por satisfecho. Un minuto para explicar la Trinidad breve, un minuto. Y no me aparece tu nombre. Ah, Iracema, es que tú te llamas, Iracema. Iracema, gracias, ¿verdad? Por tu amabilidad. Bien, te explico breve la Trinidad, un minuto. Bien, ¿por qué nosotros creemos en la Trinidad? Porque creemos que ontológicamente, cuando hablamos de ontología, ¿verdad? Hablamos de la naturaleza del ser. Ontológicamente, Jesucristo es Dios. Si leemos el capítulo 20, versículo 17, Jesucristo llama a alguien superior, ¿verdad? A él, o que está por encima de él. Lo dice en el capítulo 14 de Juan, versículo 27, dice, el Padre mayor es que yo. Ahora, en Juan 20, 17 dice, ve y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 20:28 dice de la siguiente manera, para terminar, dice Tomás, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, llamó a Jesucristo Dios, pero Jesucristo dijo que se tenía que presentar a uno que también es Dios y es su Padre. En el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 16, dice de la siguiente manera, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Lo interesante de la palabra otro en griego, esta es la palabra alos, que significa de otra manera, significa de la misma clase, ¿verdad? Es decir, que Dios enviaría a otro de la misma clase, el Padre enviaría a otro de la misma clase que Jesucristo. Versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo hace una diferencia entre el Padre, entre el Espíritu Santo y entre Él en el libro de Juan, porque dice, si creen en Dios, también crean en mí. Dios o el Padre y yo trabajamos juntos. En el versículo 16 dice que el Espíritu Santo vendría en lugar de él. Y la palabra griega que utiliza es otro de la misma naturaleza. Pero no dice que el Padre es que viene. Dice que el Padre enviará. Por eso nosotros creemos que hay tres personas en la Trinidad que comparten la misma naturaleza coexistencial, pero que a la misma vez el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Fin de mi explicación. Gracias, hermana. Muchísimas gracias, Julián, por tu participación. Recuerden que hoy voy a estar subiendo trinitarios para que respondan quién es el Padre Jesucristo. Te agradezco, Julián, por manejarte con todo el respeto. De la misma manera, siempre va a ser bienvenido, siempre y cuando haya ese respeto. Recuerden que nosotros no somos enemigos, tenemos diferencias doctrinales, pero nos tratamos con respeto. Te mando un abrazo y muchas bendiciones. Igualmente, amén. Bendiciones en el nombre de Jesús. Ok, vamos a subir a otros trinitarios. El primero de ellos fue católico y nos dijo que el Padre de Jesucristo es Dios, ¿ok? Ahorita acaba de bajarse Julián, estoy aquí de hecho haciendo una lista y voy a anotar sus respuestas. Julián dice que es trinitario, él dice que no es el mismo Dios, eso es lo que pudimos escuchar. Yo esta transmisión la voy a volver a repetir en el canal de YouTube para que ustedes vayan escuchando y analizando las respuestas. Vamos a descubrir según los trinitarios quién es el Padre de Jesucristo. Voy a subir otro trinitario, como vayan llegando, son los que van a poder subir y participar. Voy a hacerles las preguntas para que puedan participar. Vamos a ver, saludos a los hermanos que se están uniendo. Bueno, aquí creo que ya se me fue. Ahorita no tengo moderación. Bueno, aquí seguía otro. Vamos a ir como fueron llegando. Tranquilos, no se me desesperen. Envíenme la solicitud para que puedan participar y exponer. Vamos a ver, sigue Motau. Participante número 3. Bloqueen ambulancia. Ambulancia, déjenlo que saque, déjenlo que se exprese.
Dice que son amigos imaginarios. No te preocupes, ambulancia. Si tú quieres hablar de ateísmo y hacer en otra ocasión, mientras no te afanes. La Biblia dice, no estéis afanosos por nada. Tranquilo. Bloquéame. No podemos, entonces, mira, yo aquí te vamos a dejar que bloquees. De hecho, tienes toda la libertad para expresarte. No te vamos a bloquear. No voy a bloquear hoy a nadie. Exprésense como quieran expresarse. Vamos a ver, aquí subí uno, pero no me carga bien. Vamos a ver. Se bajó. Bueno, sigue el siguiente, valga la redundancia. Vamos a ver. Aquí viene John Félix. Atención, unicitarios. John Félix nos va a contestar. Ya sabemos que Félix es pentecostal, es trinitario o dice profesar la Trinidad. Y Félix, bienvenido. La pregunta del día de hoy es, ¿quién es el Padre de Jesucristo? Adelante. Saludos, Iracema, saludos. ¿Cómo estás? Su nombre del Padre, tú estás preguntando, es el Padre. Padre es nombre, y te voy a probar que Padre es nombre, no solamente título, dependiendo del contexto. Isaías 9:6, el texto que ustedes paran sacando, dice el texto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto está diciendo que admirable es nombre, que consejero es nombre, que Dios fuerte es nombre, que Padre eterno es nombre y que príncipe de paz es nombre. Lo dice textualmente, no estoy manoseando el texto ni torciendo. Ahora, en este texto a Jesucristo se le dice Padre eterno, se le dice príncipe de paz. Ahora vamos a ver dónde se le dice el nombre al Padre de Cristo. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá el Padre es nombre, el Hijo es nombre y el Espíritu Santo es nombre. Y tú seguro me vas a preguntar, John, acá dice nombre en singular, ¿y cómo diría los nombres? Ok, si tú me haces esa pregunta, te voy a responder con el mismo texto de Isaías 9:6, porque acá también dice, y se llamará su nombre, no dice sus nombres, dice su nombre en singular y suelta varios nombres. Repito, eso es una forma bíblica de hablar. Repito, la misma regla estoy aplicando en Isaías 9:6 y en Mateo 28:19, que habla en singular su nombre y de ahí sueltan varios nombres en ambos textos. Como te repito, la misma regla que uno aplica en un texto tiene que aplicarse en ambos textos. Por lo tanto, el nombre del Padre de Cristo es Padre es nombre. Y también se le dice Jehová, no tengo ningún problema con decir eso. Esa es mi respuesta, Iracema, te escucho. Ok, también se le dice Jehová. O sea, tú me dices que el Padre es el Padre, o sea, es el nombre del Padre, ¿no? Es el nombre. Y también se le puede decir Jehová. ¿Así es tu respuesta? Así es, el nombre de Dios es Jehová, el Padre Jehová, Jesucristo Jehová y el Espíritu Santo Jehová, no hay problema con eso. Mira, yo no te voy a replicar hasta el momento nada, yo solo quiero que ustedes me digan quién es el Padre de Jesucristo. Tú me dices que el Padre de Jesucristo es el Padre, ok, eso ya lo sabemos, que el Padre de Jesucristo es el Padre, pero ¿quién es? Esa es la pregunta, ¿quién es? Tú dices, Padre es nombre y es un nombre, ok, bueno, a ver, te doy por buenas. Tú quieres, espérame. ¿Tú quieres añadir algo a tu respuesta sobre quién es el Padre de Jesucristo? Claro, porque pensé que me estabas hablando del nombre, ok. Ya te dije, el nombre es el Padre. La pregunta es, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si yo te digo, ¿quién es John Félix? Pues tú me vas a decir, bueno, soy trinitario, soy de Perú, me gustan tales cosas, hago esto, tengo este oficio. Entonces, la pregunta es, ¿quién es, de manera general, bíblicamente hablando, el Padre de Jesucristo? Te escuchamos. Ok, el Padre de Cristo es el que estaba desde el principio con Jesucristo. La Escritura dice, 1 de Juan capítulo 1, verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es el Padre? Es tu pregunta. El que siempre ha estado con Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Y acá la vida eterna, para los que no entienden, es Jesucristo. Ojo, porque 1 Juan 5:20 dice, el Hijo Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, el texto es clarísimo que la vida eterna, que se entiende que es Jesucristo, estaba con el Padre y fue Jesucristo quien se manifestó. Entonces, ¿quién es ese el Padre? El que estaba con Jesucristo y el que envió a Jesucristo. ¿Quién lo envió a Jesucristo a esta tierra? Pues su Padre. Eso es en sencillo. Que participe otro, o te escucho tu pregunta, Iracema. Tu micro, Iracema, tu micro no se escucha nada. Ok, Félix, gracias. Con tu respuesta me surge una pregunta más.
Si tú dices que Jesucristo es la vida, el Padre no es la vida. O sea, solamente Jesucristo es es la vida. ¿O cómo es? Solamente para que nos aclares eso, para que haya más claridad referente a quién es el Padre. Adelante. La vida eterna es el Padre, la vida eterna es el Hijo y la vida eterna es el Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Yo te estoy sacando el texto donde Juan se expresa. Juan en su primera carta de Juan le dice la vida eterna a Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, bajo el texto, como se expresa Juan, yo te estoy diciendo que dice el texto, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, Juan se está expresando de Cristo como vida eterna. No está anulando que el Padre no tenga vida eterna o no sea la vida eterna. O sea, no se pronuncia. Pero si tú me preguntas, pues por supuesto, es un solo Dios. El Padre es la vida eterna, el Hijo es la vida eterna. Pero en este texto, 1 Juan, se le está diciendo a Jesucristo, la vida eterna estaba con el Padre y fue la vida eterna quien se nos manifestó. No dice el texto que el Padre se nos manifestó. Es clarísimo. La vida eterna, lo cual es Jesucristo, se nos manifestó. Esa es mi respuesta, Irisema. Ok, Félix. Bien, si no tienes nada más que añadir en tus respuestas, con eso te das por suficiente, o quisieras añadir algo más, es el momento de hacerlo. No. Sí, es tu ley, estás en tu derecho de preguntarme, no tengo problema de responder. ¿No se te puede preguntar nada? No, solamente los estoy haciendo encuesta. Solamente estoy haciéndoles la encuesta de momento y ya después vamos a ir viendo algunos puntos. Por eso yo quería que ustedes se expresen para que nosotros podamos entender quiénes ustedes creen que Jesucristo, de Jesucristo es su Padre, para que nosotros nos podamos entender. Porque quizás aquí también hay un problema. Como nosotros no creemos como ustedes, pues ese es el mayor problema. Entonces tú me dices que Jesucristo en la Biblia se refiere a que la vida eterna se manifestó, pero a su vez también el Padre y el Espíritu tienen vida eterna, o son la vida eterna. ¿Esto es correcto? Es correcto. Ahora si me regalas un minuto y me retiro. Claro que sí. Para Adelante. un minuto me retiro. Juan 17, en el capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo le ora al Padre. Y todos sabemos que cuando le ora al Padre no hay alegorías. Jesucristo usaba alegorías cuando enseñaba a sus discípulos. En Juan capítulo 17, 3 veces habla de él y de su Padre en el plural nosotros. Está preguntando Iracema, ¿quién es el Padre? Pues no es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando habla de su Padre dice en Juan 17, 22, la gloria que me distes yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, se dirige al Padre y suelta la palabra plural que es en nosotros. Por lo tanto, si tú preguntas quién es el Padre, lo que se descarta que no puede ser Jesucristo, porque el mismo Jesucristo habla en plural cuando se dirige él a su Padre. No es que es una enseñanza doctrinal, porque cuando enseña ustedes lo pueden interpretar válidamente. Bueno, John está haciendo alegoría, ok, pero acá no está enseñando, está dirigiéndose al Padre y le dice, nosotros somos uno, nosotros, hay una pluralidad. Por lo tanto, bajo este texto se descarta que el Padre de Cristo sea el mismísimo Jesucristo. No hay forma. Y ahora sí me retiro. Gracias, Irisema. Cuídate. Gracias a ti, Félix, por participar. En base a todas estas preguntas y respuestas que ustedes nos están dando, vamos a hacer una réplica referente a la unicidad y vamos a exponer pues la diferencia de lo que nosotros queremos. Bien, ese fue John Félix. Vamos con el siguiente trinitario. Examinando todo. Bendiciones. Dios te bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. ¿Profesas la Trinidad? Sí, ¿Qué tipo de denominación eres? ¿Católico, reformado, evangélico? cristiano. Pero ¿a qué denominación te asocias? O para entender más o menos, porque mira, ya subí un católico. Félix es pentecostal. El otro chico también me parecía que era evangélico y tú eres... Sí, cristiano. Dejémoslo ahí nomás. ¿No tienes denominación? No, Ok. del todo solamente profesando la fe en nuestro Señor Jesús, hablando de las obras que el Padre ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y profesando pues que la doctrina que predicó nuestro Señor Jesús es la misma que tenemos Ok, que predicar. mira, yo les voy a decir por qué les estoy haciendo esta encuesta y para que las personas tengan un poquito más de contexto. A veces los reformados o los católicos lo explican de una manera diferente, entonces por eso es que yo quiero que la gente, es para la gente, para que la gente entienda
Si eres independiente, pues qué es lo que tú crees. Entonces, la pregunta para los trinitarios el día de hoy es la siguiente: ¿quién es el Padre de Jesucristo? Tienen toda la libertad de expresarse y de explicarlo, para que lo podamos entender. Adelante, te escuchamos. Claro, para poder entender tendríamos que ir al inicio de la creación, ¿verdad? Entonces, refiriéndonos nosotros a esto, diríamos con total responsabilidad que el Padre es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y con esto comenzamos a recitar en el libro de Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Leemos palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y en tinieblas y las tinieblas y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Tenemos que entender nosotros, ¿verdad?, de que esa luz no era lo mismo que el sol y la luna, porque en el versículo 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, esto es referente al sol, y la lumbrera menor para que señorease sobre la noche, ¿verdad? Entonces, en base a este texto, nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo se nos presenta, ¿verdad?, como la luz del mundo. Ok, mi Entonces, estimado. entonces podemos ver nosotros, ¿verdad?, de que en el libro de Juan, ¿verdad?, capítulo 8, versículo 12, ¿verdad?, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros sabemos de que en Génesis, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el Padre eterno, Dios todopoderoso, crea la luz. Amén. Y no crea las lumbreras hasta el versículo 18. Entonces, en el libro de Juan se nos presenta nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, que Él es la luz del mundo. Sabemos qué fue lo que fue creado primeramente, ¿verdad? La luz, ¿verdad? Dijo el Señor: hágase la luz. Entonces nosotros vamos a entender de que la palabra del Señor no se contradice. Entonces, el Padre es el creador de todo, y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Él. Entonces, ese es el versículo en el cual me sustento, aferrándome a la promesa que nos dejó, que Él rogará al Padre para enviar otro consolador, y en eso sustento mi fe. Ok. Examinando, no me dijiste tu nombre, si gustas decirme tu Jesús. nombre. Jesús, para Jesús. dirigirme a ti. Jesús, tu respuesta fue referente a quién es el Padre de Jesucristo. Tu respuesta fue que es Dios el creador y que Dios creó las lumbreras, creó la luz. La pregunta que me surge en base a tu respuesta es si Jesucristo, o ya que me asocias, por ejemplo, lo que Jesús dice, que Él es la luz del mundo, si Jesucristo es creado. Solo para que le aclares esto a los que están abajo, porque como que por ahí vi que no les agradó mucho esto. Acláralo, Claro, ¿tú lo crees? claro, Adelante. claro, mira, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de su preexistencia ya, cuando nos dice, ¿verdad?, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuvimos antes de que el mundo fuese. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo no ha sido creado, Él es desde la eternidad con el Padre. También nos habla en el libro de Isaías. Son muchos pasajes bíblicos los cuales nosotros tenemos que sentarnos con profundidad, analizarlo de bastante, porque una conjetura nos va a llevar a otra. Entonces, la palabra del Señor, ¿verdad?,
siempre es fiel y verdadera. Entonces, si nosotros vamos a decir de que el Hijo no existía, de que son ellos desde la eternidad. Lo que pasa es que hay algo de que nosotros tenemos que entender, que se rigen todos por una sola voluntad. Cuando le dice el Padre y yo uno somos, también él le ora al Padre y les dice, ¿verdad? Padre, oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, y el mundo crea que tú me has enviado. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ser yo uno con alguno de los que profesamos la fe de la misma manera que Jesús es uno con el Padre? Esa es la pregunta. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, enseñar todos una misma cosa. Entonces, son muchas cosas las que nosotros pudiéramos exponer, pero hay que respetar el tiempo para que los demás puedan exponer su Claro que sí. teoría Mi también. estimado Jesús, sí, era una corrección por lo que tú nos declaraste de que pues él creó las lumbreras y se sobreentendió que como si hubieses dicho que Jesús es creado porque él es la luz. Entonces, para aclarar ese punto. Ok, bueno, entonces te agradezco por tu participación. Yo no voy a replicarles nada, yo solamente quiero que ustedes puedan explicarnos en base a lo que ustedes creen. Les estoy dando la libertad para que ustedes se expresen. Entiendan que abajo hay más personas que quieren subir y hay mucha audiencia que quiere escuchar su respuesta. Entonces te agradezco, Jesús, por participar. Voy a retransmitir esto en mi canal de YouTube por si alguien lo quiere volver a ver y a revisar, para que ustedes lo escuchen. Te agradezco, Jesús. Bendiciones. Dios te guarde. Igualmente, amén. En el nombre de Jesús. Vamos a subir nuestro siguiente participante. Puede subir quien sea, nos puede responder lo que ustedes creen en base a lo que ustedes creen, ¿verdad? Si son dos personas, si es otro Dios, si es el creador, si es Dios mismo, lo que ustedes quieran responder, yo les estoy dando la libertad para que ustedes aclaren. Solamente trinitarios van a subir, no va a subir ningún otro unicitario ni nada por el estilo. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos a Rodrigo. Quien sea puede subir. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Adelante. Rodrigo. Ay, Rodrigo. Profeta Iracema, ¿cómo está usted? Profetizando estamos. Me parece, me parece. Rodrigo, bienvenido. Yo sé que tú no tienes una trinidad tan convencional como lo que sería lo ortodoxo, pero si tú nos Correcto. quieres responder conforme a lo que tú crees, ¿quién es el Padre de Jesucristo? Te escuchamos. Bienvenido. Sí, me gustaría ser que fuera un poco más explícita la pregunta es si te refieres a quién es como el nombre, quién es como a deidad, quién es exactamente en qué sentido, o en Ustedes todos los respondan sentidos. lo que ustedes creen. Si creen en el nombre, si creen en la deidad, lo Ah, que ok, ustedes les parezca más centrado a las escrituras, ustedes tienen toda la ok. libertad de explicarlo para que las personas vean cómo ustedes lo aprecian, cómo ustedes lo creen. Ustedes tienen la libertad. Adelante, Rodrigo. Ok, si tuviese que colocar un nombre, el nombre de padre en el Nuevo Testamento toma nombre propio, ¿no? Pasa a ser de algo muy particular y el nombre de hijo pasa a ser nombre propio. Entonces podríamos decir que cuántos nombres podríamos discriminar, ¿no? En el Nuevo Testamento no se escribe ninguna vez, ni hay alusión ninguna vez, ni En siquiera, 300 metros ni gira a la siquiera, izquierda. ni siquiera podríamos decir que hubiese en algún momento que se pronunciase el nombre del Antiguo Testamento o el tetragrama, ¿no? Entonces el nombre que se menciona es Dios. Entonces el Padre Jesucristo como el título que tiene es Dios. Si quisiéramos colocar el nombre del Antiguo Testamento, por inferencias, claramente el nombre del Padre es Jehová. Y eso no quita que quien es Jesucristo sea Jehová, producto de que Jehová en el Antiguo Testamento no es un solo sujeto manifiesto. Así que tendríamos la respuesta es, con relación al nombre, Padre, Dios y Jehová. Ahora, Dios es un título. El título de Dios, el que también lo tiene el Padre y lo tiene el Hijo. Ahora, si nos referimos a, a qué es exactamente, como una pregunta más del carácter ontológico, bueno, es un sujeto distinto en cuanto
a sustancia y a esencia. Tal vez la naturaleza es la misma, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza del Padre y del Hijo son la misma, comparten una misma naturaleza, más no son exactamente la misma naturaleza. Es importante las preposiciones ser de y ser la. Son importantes y son discriminativas. Así que son distintas sustancias de una misma naturaleza. ¿Qué más te pudiese responder para aclarar el tema? Ambos sujetos son eternos, no hay un principio en ninguno de los dos, y por el principio dejado, el principio de unidad, desde el Antiguo Testamento ambos son uno. Y creo que eso no está en la pregunta, pero creo que vale la pena decirlo para evitar algún comentario por ahí necio de alguna persona. Así que eso sería la respuesta. Espero poder haber respondido eh, tu pregunta, Iracema. Ok, Rodrigo, no, la verdad es que sí, sí, solamente para confirmar, o sea, tu respuesta sería, confírmame, a lo que yo te entendí, es que sería otro sujeto que es Dios, así, así. Correcto, otro sujeto que es Dios, Ok. ontológicamente, sustancialmente, personalmente, y ambos pasan a ser uno, no por una cuestión sustancial, como dice la Trinidad clásica, sino por una cuestión de unidad. Y una unidad de sujetos para no caer en contradicciones con el texto bíblico. Muy bien. Estoy tomando nota porque quiero ver más o menos la diferencia de las respuestas, porque cómo lo coinciden ustedes, por eso les decía, yo tengo toda la libertad de expresarlo. Si hay algo que tú quisieras añadir para que quede más claro y más puntual con las personas, adelante. Sí, con relación a la persona, ¿no es cierto? Podríamos nosotros creer que esta relación filial existe desde la eternidad, según la misma Trinidad clásica, a lo cual yo no afilio a ese tipo de ideas, producto de que tiene problemas con o sea, el tema de igualdad, ¿no? Para sostener una igualdad desde la eternidad hay que ser consistentes. Así que ese proceso de filiación se da no hasta el engendramiento y los títulos de padre e hijo no son funcionales en el Logos ni en Dios hasta que ocurre el engendramiento y eso es un proceso temporal. Ok, Rodrigo, pues muchísimas gracias por participar en esta encuesta que estamos haciendo desde la unicidad para escucharlos, comprenderlos un poquito más. Y pues yo te agradezco, Rodrigo, por subir y participar. De nada, espero haberte ayudado ahí en tu encuesta y que sea de utilidad mis respuestas y para que todo quede claro que yo no me afilio a la Trinidad clásica porque considero que Muy no es interesante. consistente con el documento bíblico. Muy interesante lo de la relación y la afiliación. Es algo que habría que observar más detenidamente. Muy interesante. La verdad es que sí. Gracias, Rodrigo. Vamos a ver. Que esté bien. Bendiciones, igualmente buen día. Que deseamos ante todo mucha bendición. Dice Eddie, yo quiero debate. Estamos cuestionando porque miren, a veces hacemos debates, pero dentro de esos mismos debatientes no se cree igual, no lo definen de la misma manera, y queremos escuchar esas razones. Entonces, por eso es que estoy haciendo esta encuesta para poder entendernos un poquito más. Y eso es lo que hay que ver. Regresar a la primaria, gente, aprendan conjugaciones, verbos para la primera y segunda persona, por favor. Edna Ramos, sin embargo, aunque pudiese ser así de fácil, dentro de las escrituras no es tan sencillo de esa manera de comprender desde la revelación bíblica. No es como decir un yo, tú, él, nosotros, dentro de lo que la propia doctrina bíblica enseña. Y habrá versículos en los que claramente van a entrar en conflicto, que no los hayan visto y no los conozcan de momento, pues eso no quiere decir que los tengan garantizado. Así es que yo sería un poquito más receptivo en ese asunto para que no lo afirmen como tal. Bueno, vamos a seguir subiendo trinitarios para que nos respondan. Vamos a ver. Aquí tenemos. Vamos a subir. Recuerden que tienen que ser trinitarios, por favor. Tenemos aquí a Eddie. Eddie, por favor.
Hola, hola. ¿Cómo estás, Iracema? Dios te bendiga. Bendiciones, estamos bien, gracias a Dios. Eddie, si yo recuerdo, ¿eres católico? ¿O te estoy Así confundiendo? es. No, 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 sí soy yo, Eddie Católico. Muy bien. Al que conocían Eddie, como Churrumais, pues. sí, sí, yo ya me estaba imaginando, pero ya te cambiaste el nombre. Estaba mejor Churrumais, No, porque te se ubicábamos escuchaba más feo que me rápido. dijesen Churrumais. Pero te ubicábamos más rápido. Mira, la Bendiciones a doctrina de todos. los Regálenos tap trinitarios. tap a la pantalla. Eddie, se te está Súper. cortando. ¿Me escuchas? Hola. Sí, es que voy en carretera, pero ya casi llego a mi casa. Muy bien. ¿Tú crees que puedas responder ya o te esperamos un momentito? Yo creo que aquí ya tengo un poquito más de señal. Ok. No sé si me La escuchas pregunta ahí. el día de hoy, te escuchamos perfecto. La pregunta el día de hoy es dentro de la Trinidad para los Trinitarios. Que yo tengo la esperanza de que un católico lo responda más apropiadamente porque hay evangélicos que no. Te lo digo con respeto. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Adelante. Él es el que es. Yo soy el que soy, yo soy el que seré. Fue una pregunta que le respondió a Moisés. No es que le diera el nombre que realmente se llame yo soy el que soy o yo soy el que seré, sino que sencillamente, en pocas palabras, Dios le dio a entender, interpretó sobre el nombre. Yo soy por sobre todo nombre. Ahora se le conoce como Padre. Padre. En el tiempo antiguo le llamaban Hashem. Hashem. Y cuando se referían a Jesucristo en materia económica, Trinidad económica, economía de Dios, se estaban refiriendo a la Adonai. Ok, Eddie, vimos que al último como que se le cortó un poquito las palabras. Recuerden en el chat estar con mucho respeto ya que los estoy dejando comentar libremente. No es para que hagan afirmaciones gratuitas, más bien ustedes también desde el chat pueden contestar quién es el Padre Jesucristo. Ok, Eddie, ¿hay algo más que tú quisieras añadir para que las personas entiendan, comprendan un poquito más quién es el Padre de Jesucristo? ¿Algo que quieras tú como aclarar más? Sí, sencillo, sencillo. Mira, el Padre en lo que es hipóstasis, no es el Hijo, pero sí es consustancial al Hijo. El Hijo consustancial al Padre. ¿Tiene autonomía? Sí, tiene autonomía de poder oír, escuchar y hablar. Al igual que el Hijo, tiene esos mismos atributos de lo que se le llama persona. Por eso la Trinidad es un dogma católico, no evangélico. Porque el evangélico le agrega, le quita. No hay dónde buscarle más. Cuando nos referimos al Padre de Jesucristo, en el engendramiento eterno, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, esto se lo dijo desde mucho tiempo antes. Eh, Estamos hablando que al Padre le puede llamar Yahvé, claro que sí, Yahvé, Yahvé, Elohim, claro que sí, porque es Dios. Al Hijo le llamas también Elohim. El nombre que hoy se le conoce, el nombre tal cual como se lo conoce es nombre del Padre, Padre. Así es como lo tenemos que llamar, es el nombre que Jesucristo revela hoy por hoy. En el tiempo antiguo Moisés le preguntó, mira, ¿cómo, y si quién me manda, qué le digo? Y él dice, yo soy el que soy o yo soy el que seré. Hayah Hasher Hayeh o Hayah Hasher Hayah. Entonces, Dios no entró en detalles y le dijo, mira, mi nombre está por sobre todo nombre, yo soy el que soy. Más allá no te andes preguntando. Ok, Eddie. Bueno, con tu respuesta yo me doy por muy satisfecha, muy, muy satisfecha, una respuesta completamente trinitaria. Eso es algo muy, muy, muy brillante. Y pues gracias por participar, Eddie. ¿Algo más que nos quieras decir o añadir? Ahorita es el momento. Ah, sí, claro. Evangélicos, trinitarios, no le agregan al dogma, dejan en vergüenza a lo que es el dogma de la Trinidad. Algunos salen que son tres voluntades, otras que son tres sustancias.
Y eso ya es triteísmo, ya no es Trinidad. De por sí nos tildan que somos triteístas porque no saben ustedes explicar el dogma de la Iglesia Católica. Porque esto es católico. Esto lo adoptaron ustedes. Ustedes lo adoptaron, pero no lo adoptaron completo. ¿Por qué? Como rechazan a la Iglesia Católica, no quieren agarrar tal cual como el dogma lo explica, que viene con lo que es la pericoresis, etcétera. Hey, evangélicos, los amamos en Cristo, pero no dejen en vergüenza al trinitario cuando no sepan definiciones o o quieran agregarle. Digan yo creo a mi manera personal y no digan la Trinidad es, sino yo creo que la Trinidad es a nivel personal, porfis. Nada más ahí, hermano. Bien ahí arreció nuestro estimado Eddie. Ya oyeron, evangélicos, porque él no dijo reformados, dijo evangélicos. Los que tienen este problema, confirmo, son los evangélicos. Bien, Eddie, sin embargo, tú sabes que no creo en la Trinidad. Ahí, aclarando, pero es correcto. Aclarando. Dale. Aclarando. Mira, luteranos y los demás, los de la primera reforma, lo creen como la Iglesia Católica lo enseñó. Por eso dije evangélicos. Claro. Bien ahí, jalón de orejas para los evangélicos. Muchísimas gracias, Eddie, por tu participación. Vamos a seguir con algunos más. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo para aclarar correctamente la Trinidad. Bendiciones. Por favor, mándenme más trinitarios reales. Gracias, Señor. Bien, santo Dios. Vamos a ver quién más va a subir. Envíen ustedes quien quiera subir y participar. Los escuchamos con la pregunta. Adelante. Vamos a ver. Paladín viene hacia arriba. Paladín a la 1, Paladín a las 2. Paladín, adelante con la respuesta. Que me subieron y no me di cuenta. Bueno. Estaba esperando que me subieran. Paladín, adelante con la respuesta. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Hello. Hola, Paladín, ¿me escuchas? Sí, saludo, ¿cómo está? Bendiciones. Mira, adelante con la respuesta. La pregunta para ustedes hoy como trinitarios es: ¿quién es el Padre de Jesucristo? Y pues te escuchamos. Sí, el Padre es uno, o sea, hay una Trinidad, lo cual es uno. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, hay que ver en realidad el contexto de cómo uno pone a Cristo y al Espíritu Santo en contexto para aclarar esto. O sea, hay más de 20, 25 pasajes bíblicos donde en realidad afirma así que Cristo es Dios. Y Él vino con un solo propósito aquí, para salvar a su pueblo y de que ellos vean de que Él era el Mesías, que ya venía desde Génesis hasta Apocalipsis. Es Cristo en realidad que se menciona en todo eso. O sea, vemos en 1 Timoteo en 2:13, en Tito 2:13, en Juan 20:28, en Éxodo 3:14, en Juan 10:30-36, en Mateo 1:23, en Isaías 43, 10, 11. Vemos en Juan 1:14, en Juan 1:13, en Juan 5:17, 18. Todos esos textos bíblicos apuntan a Cristo como el Mesías y como Dios. O sea, su papá, Dios, el Padre tuyo, el Padre nuestro, el Padre de Cristo, tuvo que mandarlo a Él para que su pueblo se diera cuenta de que Él era el Mesías.
porque hubo otras formas en que él se lo expresó, se lo demostró, y ni siquiera así ellos podían reconocer al Mesías. Él vino, él hizo exactamente lo que estaba ya profetizado en toda la Biblia. Cumplió con la Biblia, dónde iban a ser, quién iba a parirlo, todo eso. O sea, entonces eso viene siendo, él era 100% carne, pero era 100% Dios. Pero para Dios no podía estar en este mundo él, para que lo vean. Él tenía que hacer algo que se llama Cristo, Jesús, donde ellos lo palparan, lo visualizaran y donde él llevaba la palabra. Entonces por eso es que Juan 1.1 dice lo del verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Paladín, Entonces, a ver, déjame ver si estoy entendiendo tu respuesta para tener un poquito más concreto. El Padre de Jesucristo es Dios, es lo que nos estás tratando de Dios es afirmar. uno. Mira, nosotros tenemos claro que Dios es Es uno. que yo no estoy preguntando que ustedes expliquen la Trinidad o cómo lo entiende la Trinidad. Yo estoy Sí, preguntando pero para la que Trinidad, las ¿quién es otras el Padre de Jesucristo? para que Esa es las la- otras personas lo entiendan, porque es que Dios, Cristo era humano 100% y era a la vez Dios. O sea, era cuando el Espíritu Santo vino donde él, ya él estaba, o sea, siendo Dios y hombre a la vez. Pero cuando él se expresaba al Padre, estaba hablando Cristo hombre. En todo lo que, cuando él tenía que hablar, ya relacionarse con su Padre, que era Dios él mismo, entonces él lo manifestaba y lo decía. Yo y mi Padre uno somos, mi Padre está en mí, yo estoy en mi Padre, y así sucesivamente. Entonces eso, de eso se trata. Entonces es la forma en realidad que el Padre es omnisciente, es omnipotente, y tiene las tres virtudes. O sea, es omnipotente, Dios es omnisciente, omnipotente, y ¿cuál es la otra? No me acuerdo. Omnipresente. Entonces Dios puede estar donde quiera. O sea, Dios está contigo, tú oras y Dios te oye, pero puede estar un cristiano en la China y lo va a oír igual, porque Dios está en todas partes. Y Dios no es limitado ni en nosotros, ni en una iglesia, ni nada. A Dios nadie lo puede limitar. Y nadie lo puede hacer que no haga lo que Él quiera. Y, o sea, Él se manifestó en diferentes formas a los padres del pueblo judío y a los padres nuestros. Entonces, eso es lo que en realidad se tiene que manifestar en Cristo. Él fue humano y fue 100% Dios. Cuando él hablaba el humano Cristo, entonces ya ahí entonces él hablaba del Padre. Cuando él en realidad tenía que decir de él mismo era Dios. Lo hizo, Dios se le manifestó a Moisés en una zarza, en fuego. Entonces él puede manifestarse en cualquier cosa porque él es Dios. Tú no lo puedes retener en nada y puede hacer lo que él quiera. Y por eso hasta que Cristo no recibió el Espíritu Santo, como cuando fue bautizado, que fue algo subliminal, entonces ya él había cumplido todo lo que tenía que ver con lo que el Padre lo mandó a hacer como humano y como Dios a la vez. Entonces fíjate que cuando Cristo es crucificado, él le está diciendo que porque es forsaken me, porque te vas de mí. Pero en realidad es que Dios no puede estar donde hay pecado, porque maldito fue Cristo por nosotros en la cruz. Entonces todos los pecados en ese momento, cuando él decía eso, todos los pecados del mundo, él lo absorbió. Y por eso Dios se le sale, el Dios Padre.
pero eventualmente ya sabemos lo que él iba a cumplir, iba a ser redimido y glorificado. Entonces, para que la gente lo entienda, hay que separar el Cristo carne al Cristo Dios. El instrumento Cristo de carne, de que se reía, de que se bañaba, de que comía, era Cristo, pero a la vez era Dios. Para Dios y hacer lo que Él hizo, se tenía que manifestar en Cristo, en esa persona, en esa carne. Es más o menos comprensible, ¿entiendes? Entonces de eso se trata. Por eso es que tú ves en Juan 1:14, en Juan 1:13, en Juan 5:17, en Isaías 53, 43, 10, 11, en Mateo 1:23, en Juan. Todo es Dios que habla ahí de Cristo Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis está Cristo como lo que tenía que ser, como lo que tenía que llegar. Y era la única forma. Y todavía Dios baja Él, por eso se dice que es Dios que baja, para enseñarle lo que tiene que ser. Y no, todavía sí no, el pueblo judío no lo quiso, lo rechazó. Y eso fue y ha sido la maldición del pueblo judío, de la cual Dios no ha terminado con ellos, porque Él no puede romper su promesa y tiene que salvar a su pueblo, que ya será más luego en Apocalipsis con los 143,000 o 144,000. Ok, Paladín. Bueno, mira, te agradezco que hayas subido a responder. Entiendo el contexto que quieren dar referente a la Trinidad. Sin embargo, me estoy enfocando en el punto en específico referente a Jesucristo, ¿verdad? Para el Padre. Entonces, y hasta donde yo te entendí, me dijiste que es Dios, ¿verdad? Me dijiste que pues como es Dios, pues Él es el Padre. A lo que yo te entendí en tu explicación, dijiste Yo te otros dije que puntos. Cristo, carne, Cristo nació. El instrumento fue María, porque Dios tenía como magistralmente, como es Dios, que es increíble como hace las cosas, tuvo que venir porque fue engendrado, Él no fue creado. Es que el punto en realidad no está en Jesucristo, sino en el Padre, porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, o sea, no se puede cuestionar que Jesucristo es Dios porque sería algo que dentro de la fe no podríamos hacer. La cuestión es que si Jesucristo es Dios, ¿quién es el Padre? Si la Biblia me enseña Pero ahí es que yo Dios. quiero separar lo humano, porque Él vino visualmente, Él nació. Yo Fue entiendo. algo que nació. Entonces cuando el Paladín, Espíritu Santo entra, créeme, pero yo entiendo que quiere separar y hacer una diferencia entre la humanidad, pero es que la Trinidad no hace esa diferencia. claro que la Y hace, porque es que es uno pero, solo. espérame, déjame decirte por qué la Trinidad no hace una diferencia y muchos que aún creen en la Trinidad están cometiendo graves errores. La Trinidad no hace una diferencia entre que el Padre esté siendo espíritu y Jesucristo sea otro porque es humano. Porque la diferencia está dentro de la ontología trinitaria. Mira, ahí está Julián, le voy a tomar una captura. La Trinidad no diferencia porque uno sea espíritu y el otro hombre, sino porque hay una diferencia personal dentro de la Trinidad. Y aquí está Eddie, católico, que no me va a dejar mentir. Entonces sí hay ciertos conflictos en eso y vemos una diferencia dentro de lo celestial y lo terrenal, pero por la condición terrenal. Y esto no es lo que presenta netamente la Iracema, Trinidad. pero si dice la palabra que a Dios nadie nunca lo ha visto, y la única forma que Él podía estar en esta tierra Amén. Y yo era lo como creo, un pero la pero- Trinidad no lo crea así. Es lo que te está estoy bien, pero tratando de déjame hacer para que tú entender. entiendas el contexto que te Dale. lo quiero explicar. Hazte de cuenta que era el envase Cristo humano y en lo único más puro que ha pisado, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Y para lo único, ese cacún, ese envase perfecto que era Cristo, era donde Él podía estar, para estar de entre nosotros. Tenía que ser algo puro, que es lo único que ha pisado este mundo, se llama Jesucristo, el único que pudo completar y hacer todo lo que dice la Torá. Hizo todo lo que no pudo haber hecho ningún ser humano, y para Él estar en esta tierra y hablarnos y comunicarse con nosotros, tenía que estar en prácticamente un envase humano puro, puro como era Jesucristo.
Y ahí es que está el contexto de la idea de por qué la gente se confunde con la Trinidad. No, es uno solo. Yo creo en un solo Dios. Amén. Yo también creo en un solo Dios, el Padre. Yo creo que Jesucristo es ese Dios, no otro, por lo cual yo sí profeso y digo que Jesucristo es el Padre, pero para la Trinidad es ¿quién? Para la Trinidad es el Padre. Aquí está Eddie, lo subí para que haga una aclaración, porque él es católico, él cree en la Trinidad y va a aclarar algunos puntos en lo cual yo obviamente no estoy a favor, pero yo lo que necesito es que comprendan cómo se cree correctamente y cómo nosotros lo podemos percibir bíblicamente. Okay, ya para cerrar. La confrontación. Sí, ya para cerrar, para dejar a Adelante. él. Ese es el problema, porque la gente, tú oyes un musulmán, oyes un judío y cree que nosotros creemos en 3 dioses. No. Nosotros En la forma en que lo estás expresando, sí. ¿Cómo? En la forma en que acabas de describir la Trinidad, sí. Mi hermano, yo no soy un erudito como tú. Yo trato de expresarlo. No soy en la erudito. forma que yo sé. No soy erudito. No, que mira, pero está no bien. puedes... Espérese, déjeme terminar, que usted me interrumpió. Yo dije que déjeme hablar y después usted habla. Y esa es la forma que en realidad que yo lo puedo expresar. Ya que usted ha estudiado teología o lo que sea, 20.000 años, ya eso es problema suyo. Pero en realidad es así. La gente no lo entiende porque ellos creen que uno cree en 3 dioses. Nosotros creemos en la Trinidad, uno solo es. Son 3 personas en uno. Y así es que en realidad yo lo creo y siempre lo voy a creer. Ya puede hablar, Eddie. Ok, Paladín. Mira, vamos a hacer una cosa, Paladín. Si tú ya te quieres bajar, te bajas. Si tú quieres hacer una réplica para lo que Eddie va a presentar, Eddie va a exponer aquí una observación. Yo le doy el espacio y pues siempre y cuando con respeto. Adelante. Sí, él dijo 100% hombre, 100% Dios. A Dios no lo puedes medir en porcentual. A Dios no se le mide porcentual porque entonces no sería Dios. Es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Jesucristo, en la persona de Cristo, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Eso es lo que dice el dogma. Ponerle 100% es medirlo humanamente y Dios no puede ser medido. Pero yo estoy hablando en forma coloquial para que la gente lo entienda. No, pero es que la forma coloquial no es correcta. Pero está bien. Perdón, con todo respeto, yo no le interrumpí y me quedé callado. Segundo, usted dijo que se hizo maldito. No, él se hizo pecado. No está diciendo que él no es el salvador del mundo cuando se hizo maldito. No, hacerse maldito. Ojo con esa segunda. Dice, Dios se le salió Dios a Jesucristo, dejó de ser Dios. Esa es una blasfemia con el debido respeto. Entonces, tienes que utilizar lo que la iglesia te ha enseñado, y esto es gracias a la iglesia católica, y por eso el trinitarismo, los trinitarios quedamos mal por este tipo de argumentos que damos. Yo sé que muchas veces desconocemos, pero ¿por qué desconocemos? Porque no leemos. Yo tampoco conocía, a mí me tocó leer, porque si no, mira, allá andaba Moody diciendo que 3 voluntades, ya se retractó, bendito sea Dios. Teología dice que eran 3 sustancias, y eso es triteísmo, ese es el politeísmo. Entonces, propiamente el dogma es católico. Cristo Santo y Tomás de Dios Aquino, Tertuliano, San Agustín, San Ignacio de Antioquía menciona también un Dios trino a cierto punto. Bueno, yo me pude expresar en que se le salió, pero ponle se salió o salió de él. No, Dios no sale de Jesucristo. Pero está bien, ¿tú entiendes? Se separó del cuerpo, ¿sí o no? Lo que sale, escucha. Se quedó en la cruz. Escucha, ¿qué es morir? Muerte es Pero separación del alma. Se quedó en el cuerpo de Cristo, Dios, cuando él le dijo, why you forsaking me? ¿Por qué me dejaste? Eso está en arameo y es Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo. Pero no es que Dios lo abandone, porque todavía, ojo, si lo hubiera abandonado, no estuviera en las manos el Espíritu de Cristo. Pero no he abandonado en el momento. ¿Me permites, Paladín? Permíteme. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Exacto. Exhalando, él falleció. Si Dios se salió de él, no estuviera encomendado. Eso fue la última palabra que él dijo, pero él dijo, ¿por qué me has abandonado?
Porque Él estaba dijo citando el eso. Salmo, cuando leas el Salmo 22 lo vas a entender. Sí, yo lo he leído el Salmo 22, pero Pero él no dijo lo has porque, entendido, no lo has pero está bien, comprendido. pero expresó, él nunca se había sentido, su padre nunca lo había abandonado. O sea que Nunca había está, salido de ese Jesucristo nos momento. enseña en la cruz que el Padre nos abandona. Mi hermano, literalmente cuando entra el pecado del mundo, de todo, del tuyo, del mío, de lo pasado y de todo, entra al cuerpo de Cristo. No entra, Que por no. eso- ¿Dónde dice que entra el pecado? El pecado en Cristo. Ok, Aquel ¿dónde que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Quién absorbió los pecados del mundo? ¿Quién? Cristo cargó con nuestros pecados. La palabra que utiliza en griego significa cargar. Como que vengas tú y agarres un montón de basura. Los Ok, pecados son entonces basura. yo Agarras iba a una estar bolsa. en ese momento. Es Escucha, por espérame, imputación. Paladín. Es por imputación. Exacto. Entonces, Ok, Dios- Paladín, permíteme. Tú tienes un montón de basura, suponiendo que todas las latas que en una bolsa son los pecados y no son míos. A mí me dijeron, mira, tú los vas a ir a pagar. Entonces, agarro la bolsa y me la tiro al hombro. ¿Yo soy parte de la basura o solo estoy cargando la basura? Ok, cargó con los pecados. Vamos. École, Está bien, cargó école. con los pecados. Ok, Dios en ese momento estaba con él. Dios Padre. Dios nunca abandona. Negativo. Negativo, no estaba en ese momento con él. Porque Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no puede estar donde hay pecado. No. Ok, ¿y cómo se...? A ver. Si Dios no puede estar, ojo, donde hay pecado y María es pecadora, ¿por qué el Espíritu Santo la cubrió? ¿Por qué Cristo dijo, por qué me has abandonado? Espérame, ¿Por qué? ¿por qué el Espíritu Santo estaba sobre María? No, si no, María no me es hables de pecadora? María, no estamos en María. No, pero es que tú Háblame dijiste de- que Dios no puede estar donde hay pecado. ¿Por qué Dios? Respóndeme ¿Por esa qué incógnita. Cristo? No, contéstame tú, ¿por qué Cristo expresa, por qué No, me has Paladín, tú afirmaste que Dios no puede estar donde hay pecado. No puede estar Entonces, donde hay si no puede estar donde hay pecado, ¿por qué el Cristo Espíritu se Santo hizo estaba sobre maldito. María? Todo aquel que era muerto en una cruz era considerado maldito. Entonces, Eddie, por eso se dice- pero es que eso era considerado así porque era la Pero muerte está bien, más... pero eso es lo que dice la Biblia. Sí, es lo que dice la Biblia. Ojo, es lo que dice literal o textualmente Pero la es que Biblia, yo no me pero puedo, no es lo no que me puedo- interpreta la mira, iglesia. Eddie, por eso digo, tú me vas a salir con que el hebreo, que en el arameo. No, vamos. ¿Y en qué idioma fue escrita la Biblia? Pero espérate, vamos al español. Porque Paladín, por pero es eso que te si dije no lo que- entiendes, escucha. Yo lo entiendo, pero yo lo entiendo. No lo entiendes. Estás diciendo que Jesucristo te era maldito. equivocas, te equivocas, te equivocas. Dice, se hizo maldito. Son tus palabras. Mira, te las he anotado. Te las he anotado. Pero está bien, ponle que se hizo maldito o se consideraba maldito, lo que tú quieras que sea maldito, pero esa fue la forma que en realidad Dios absorbió nuestro pecado. Eso, no. La forma en que absorbió los pecados es que aquel que no tenía culpa vino a pagar por ella. Por eso. Ejemplo, Cargó con los pecados, como tú lo quieras poner. Paladín, mira, Eddie. ya para bajarme, para que siga la encuesta. Mira, te lo voy a poner fácil. Eres tú un esclavo, te tienen esclavizado. Esto es ser esclavo del pecado, estoy en pecado, eso es ser esclavo del pecado. Y tú eres un pecador y eres un esclavo. Tenía que haber alguien que pagara para sacarte de la esclavitud. Y el que pagó con su vida, cordero sin mancha, dice, el cordero inmolado. El cordero sin mancha, porque si tú le estás imputando que Jesucristo se le metieron los pecados, ya no es el cordero sin mancha, deja de ser Dios. Entonces, viene Jesucristo y paga el precio, lo que yo no podía pagar, ni tú ni nadie. Cristo lo paga, sin tener dentro de él algún tipo de mancha, porque si no, no sería el cordero inmolado. Y esto desde el Antiguo Testamento te lo presenta con los corderitos máculos. Yo estoy de acuerdo con eso, por eso era Pues sin entonces mancha. no lo Pero estamos repliques de esa hablando a manera. nivel, Eri, estamos hablando, yo todo eso lo entiendo. Y por eso te dije que yo no me podía tal vez expresar o lo que sea, porque tengo que palabra buscarla en español. ¿Entiendes? Your native language is English? Yes. Okay, no worry. Pero aquí estamos hablando español. Entonces decídete. Si no me lo puedes expresar en español, me dices que porque tu lengua nativa es el inglés.
Ahora que No, te mi estoy lengua hablando en el tiene inglés, el español y el inglés, pero estoy En buscando. español, en inglés, en hebreo y en el idioma que quieran, arameo, griego, Exacto. Jesucristo no tenía los pecados ontológicamente, naturalmente, No, porque Él pero, es pero es santo. lógico, ¿no? Es Solamente hay como, que tener, por eso hay que tener cuidado las palabras que a veces por usamos, eso, porque si no pero nos yo estoy de acuerdo expresamos con lo que correctamente. dijo Eddie. Yo también, totalmente de acuerdo. Adelante. Vamos a terminar de dar las sí, participaciones para que bajen. Iracema, yo me bajo Yo me no Gracias. sin bajo antes, del tema. para que se den cuenta que por eso es de seguir las palabras que el dogma te ha dado, para no caer en esto. Nada más. Sí, sí, por eso es que le agregan y le quitan, se pierde absolutamente todo. Puedes caer en una blasfemia, decir que Jesucristo es maldito o que Jesucristo se le salió Dios. O sea que nada más el cuerpo del caparazón del cuerpecito de Cristo fue poseído por Dios y después se fue. O sea, imagínate la gravedad de Iracema, y no soy unicitario, no compartimos la doctrina, pero en este punto estamos de acuerdo, Jesucristo es el Cordero sin mancha. Claro, y no se puede decir que él se contaminó. Tendríamos que analizar todo eso, pero no, por eso sean cuidadosos. Si van a participar o algo, sepan que pues nosotros estamos analizando, estamos escuchando, hay personas que se pueden confundir y si no respetamos cómo la Biblia lo establece o cómo el dogma establece lo que cree, pues por eso andan haciendo ahí no sé qué cosas más extrañas andan diciendo. Pero te agradezco, Didi, por tu apoyo. Tú sabes que yo no creo en la Trinidad, pero respeto lo que cree la Trinidad y cuando algo no es conforme al dogma, pues para nosotros es más Y sencillo. que no tengan miedo los trinitarios evangélicos de decir cómo se llama. La iglesia te lo enseña que a la inversa, tanto se le llama Padre en cuestiones, porque en el Antiguo Testamento, como bien lo expliqué, que creo que se me cortó, Yahvé, el Padre, sí. Jesucristo también es Yahvé, sí, porque era un nombre, Hashem. Ahí lo dividían los judíos, que se llamaba Hashem para referirse al Padre, el Eterno, y Adonai, que ya le llamaban Señor. Ahí están haciendo ya la distinción entre el Padre y el Hijo, inconscientemente no se dieron cuenta. Y por eso dice allá, ¿cómo es que la madre de mi Señor, la madre de mi Adonai? No le dijo la madre de mi Elohim. Y Elohim no es que signifique directamente Dios, porque Dios es una palabra griega, que fue posterior, ¿no? Que viene de teos o seos. Pero sí, se le puede llamar Yahvé al Padre, sí, pero Jesucristo nos dijo, el nombre de Él es Padre. ¿Sale? Gracias, Iracema, en serio, de todo Así es, corazón. Eddie. Eddie tiene razón en algo, si ustedes son evangélicos, no tienen confesión a denominacionales. Eddie tiene razón, la Trinidad es católica, es algo que nosotros se los venimos diciendo todo el tiempo. Si ustedes creen que se salieron de la Iglesia Católica porque no creen en el Papa o no creen en María, pues la mala noticia es que la Trinidad es la fe católica y ustedes tienen que saber esto. Esto es una realidad, es un dogma, él lo dice, lo puede encontrar en el catecismo inclusive. En el numeral 251, toda la terminología y la definición que tiene la Trinidad se le debe y se le agradece a la Iglesia Católica dentro del cristianismo católico. Entonces, eso tómenlo muchísimo en cuenta. No sé si Eddie quieras pronunciarte al respecto sobre esto. Sí, sí, no solo el catecismo, lo dice el Dessinger, lo dice la patrística, lo dice la historia. Tenemos fuentes fuertes, pues, que no solo lo dice la Iglesia Católica, sino también los grandes eruditos protestantes o evangélicos. Vayámonos con Justo L. González, Alfonso Ropero, que son evangélicos, no son católicos. Y pues ellos dicen que este es un dogma que viene de los padres de la Iglesia, católicos. Porque si tú le preguntas que no si le puedo llamar padre a mi sacerdote, ellos dicen que no. Y entonces, ¿por qué dicen patrística? Porque se refiere a los padres de la Iglesia. Padres, obispos, diáconos, presbíteros, que no los han tenido ellos. A lo mucho lo tienen los reformados, pero no los evangélicos. Los evangélicos tienen pastores, entre otros, ¿no? Entonces, si quieren abordar el dogma, vayan, investiguen el catecismo, léanselo, tómense, miren, no es malo que lo lean. Al contrario, van a aprender a defender la fe trinitaria y no vamos a dar vergüenza.